Estoy aprovechando mi tiempo aquí en Atlanta para buscar videos de Bill. Tengo algunos de Brigham. Yo voy a tener un tesoro de videos a Uno terminar. con tu papá también. Sí, verdad. Ya voy a tener un archivo muy grande. Bueno, ¿qué tienes para nosotros hoy? Sí, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, empezamos el capítulo 4, hacia la última semana, estábamos viendo algunas lecciones que Pablo tenía para con ellos, que ellos tenían que ser santificados, que ellos tenían que estar tratando de vivir abundando más. Amén. Pero algo que estaba sucediendo en esa iglesia es que ellos tenían algunas preguntas acerca del día del Señor. Pensaban que iba a venir en cualquier momento, evidentemente. ¿Y qué sucedía si alguien falleció sin el Señor regresar? No vas a ver al Señor cuando regrese, era la idea de ellos. Y quizás pensar en por qué era tan importante Pablo contestar esa pregunta. Para consolarlos, Sí. para que no se preocuparan por los muertos en el Señor. E imagínense, y si yo quizás me muera antes de que regrese el Señor me deja durmiendo, ¿cuál es el propósito de vivir santificado? ¿Cuál es el propósito de tratar de abundar más? Quiero que veamos algunas de las cosas que Pablo enseña, y de nuevo, no vamos a poder tocar cada idea, pero algunas lecciones que nosotros aprendemos para aquellos que duermen en el Señor, según estas palabras. Werner, si puedes leer 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, ¿Cómo por no? favor. Dice el texto, si puedes. Ok. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Gardner. No sé si se dieron cuenta, ellos estaban informados, según el versículo 13, acerca de algunas cosas, y esa falta de información, ¿qué le podía hacer a ellos, según el versículo 13? Bueno, que entristecerse. Sí, sobremanera. Exactamente, y me encanta lo que él dice, para que no se entristezcan como los que duermen, que no tienen esperanza. Y yo creo que una de las primeras cosas que nosotros vemos, aún en Pablo, hablarle a ellos acerca de estas cosas, es que el cristiano que fallece en el Señor, no es como que las cosas se acabaron por ellos. No. ¿Sabe? A veces, si uno está esperando por algo, si yo estoy esperando tener una casa o esperando comprarme algo y yo me muero, esa esperanza ahí se acabó. Sí. Pero por el cristiano, la esperanza que nosotros tenemos no se acaba después de la muerte. Que aún con alguien morir, que esa esperanza, y eso es lo que hace el cristianismo, eso es lo que hace la vida eterna tan especial, es que las esperanzas que nosotros tenemos en el mundo, cuando las personas que no tienen esperanza fallecen, se tienen que entristecer, porque ahí se acabaron las cosas. Sí, no tiene todos nada. tus sueños, todos tus deseos, todo lo que tú anhelabas se acabó cuando tú te mueres. Amén. Pero para el cristiano, todas esas cosas es como que las cosas no se han acabado, porque la vida eterna va a ser algo que vamos a tener y vamos a estar con el Señor. ¿Verdad? Entonces, lo que Pablo enseña en estos versículos, sin entrar en demasiado detalle de nuevo por el tiempo, pero por favor léanlo, lean 1 de Corintios capítulo 15, que yo creo que también instruye algunas cosas acerca de la resurrección. Pero lo que Pablo está diciendo es que cuando el Señor decide regresar, que Él no se va a olvidar de los quienes. De los muertos. Que Él no se va a olvidar de los muertos, sino en el versículo 17, que los muertos y los vivos, ambos van a estar ¿dónde? Van a ir en el aire para estar con el Señor. Sí, para estar con el Señor por siempre. En el versículo 18 dice, por tanto, anímense o aliéntense con estas palabras. Ahora, en el capítulo 5, la primera parte, de nuevo, por el tiempo no quiero pasar demasiado por el tiempo, pero él continúa con esta idea. Y él dice que nadie sabe
cuando esto va a pasar. En otras palabras, manténgate firme en el Señor, no sueltes esperanza, porque nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Él va a venir como un ladrón en la noche. Y uno sabe cuándo va a llegar el ladrón. No, si se supiera, estaría esperando con el pitbull, el bate de béisbol, exactamente, lo que sea. pero tú no sabes, y porque tú no sabes es por eso que hay que cerrar la puerta, es por eso que nosotros tomamos ciertas precauciones. Amén. Lo mismo es con el día del Señor, no sabemos cuándo va a llegar, y por eso nosotros nos preparamos, por eso nosotros no dormimos, por eso nosotros, como él dice, que nosotros en el versículo 8 somos sobrios, no sabiendo cuándo el Señor va a regresar de nuevo. Pero quiero que leamos 3 versículos más y hacer algunos puntos para ver todo esto juntos. Muy bien. Gardner, si puedes leer del 9 al 11 del capítulo 5. 8 a 11. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si se dan cuenta, no, Pablo dice que si el Señor va a regresar, que nosotros tenemos que ser, ¿qué? En el versículo 8. Tenemos que ser sobrios. Sí, ser sobrios. Y parte de ser sobrio, él lo describe con ponerse, ¿qué? La armadura, suena como Efesios capítulo 6. Efesios 6, él dice, ponte una armadura. Y yo creo que es como que el soldado que duerme. ¿Cuándo es el mejor momento de atacar a un soldado? Cuando están durmiendo. Sí, cuando se quitan su armadura y se ponen a dormir. Y Pablo dice, no, nosotros tenemos que ser sobrios, siempre con esa armadura puesta, porque el Señor no que según el versículo 9. El Señor no nos ha puesto para ir, sino para salvarnos. Sí, ahora, ¿qué está diciendo eso, Gardner? Que el Señor antemano se designó que tú ibas a ser salvo y que los otros iban a ser... Bueno, no nos ha puesto como el grupo de gente de buena tierra, de gente que busca a Dios. Nosotros que buscamos a Dios, Dios no nos ha puesto para ir. Exactamente, que aquellos que hacen lo que él dice en el versículo 8 y el versículo 9, disculpen, en el versículo 8, que aquellos que ponen sus armaduras, que Dios ha destinado que esas personas iban a ser salvos por el Señor Jesucristo. Y después él da, no sé si se dieron cuenta, en el fin del capítulo 4 y el fin de esta parte del capítulo 5, él da el mismo ánimo. En el fin del capítulo 4, él dice que nosotros vamos a estar con él para siempre. Sí. Y aquí en el capítulo 5, versículo 10, él dice que nosotros, ¿qué? Que vamos a vivir juntamente con él. Y después en el fin del capítulo 4, él dice, por tanto, ¿hagan qué? Alentaos los y unos ahora, a los otros. En el versículo 11, él nos manda a hacer ¿qué? Animaos los unos a los otros. Si se dan cuenta, él como que le está diciendo las mismas cosas. Y yo creo que hay 3 lecciones que podemos aprender del día del Señor, en lo que nos está diciendo Pablo. La primera cosa es que en el día del Señor, el Señor no te ha olvidado. Que no es como que si esté vivo, si esté dormido, no es como que después de uno morir, el Señor lo ha abandonado. Y quizás para nosotros en el día de hoy, 2000 años después de estas cosas, es una tentación de sentirse como que si el Señor no ha abandonado. 2000 años son muchos para nosotros. Pero para Dios son 2 días. Sí, verdad. El Señor no se olvida de nosotros. Él no nos ha abandonado. Y yo creo que especialmente cuando Él regrese en el día del Señor, vamos a ver eso. Que cada persona que nosotros amamos, que han fallecido en el Señor no lo ha olvidado a ellos tampoco. No. Que llegue ese día, Él va a estar y ellos van a estar con Él tanto como nosotros. Amén. Yo creo que el segundo punto que nosotros vemos del día del Señor es que porque no sabemos cuándo va a ser ese día, nosotros tenemos que estar preparados en cada momento. Yo no sé cuándo el Señor va a regresar. Es posible que el Señor regrese ahora. Es posible que Él regrese en 1000 años. Yo no sé. Pero Él va a regresar. Amén. Y porque Él va a regresar, porque nosotros tenemos esa aseguranza, nosotros nos preparamos hoy. Nosotros tomamos cada día como que si va a ser nuestro día de viaje. Como que si va a ser el día en el cual nosotros regresamos a casa. Y la tercera cosa es que el regreso del día del Señor nos anima. Y son cosas con las cuales nosotros nos animamos los unos a los otros. Porque el mundo vive, y nosotros sabemos esto, que el mundo, cuando alguien del mundo fallece, ellos lo lamentan.
porque ellos saben que para ellos ahí está el fin de su esperanza. Ahí está el fin. Hay una amargura, una desesperación Sí. que no debemos tener nosotros. Sí. Y somos tristes porque perdemos a nuestros seres amados, pero esa amargura, esa depresión no es algo que el cristiano debe de tener, porque entendemos que nuestra esperanza sigue aún Es después temporal, de la la muerte. separación es temporal. Exactamente. Y cuando nosotros pensamos, yo sé que dije 3, pero le voy a dar una más para acabar Ok, la idea. sin cobrar más. Sí, sin cobrar más, este es libre, gratis. Pero en el fin del 4, en el fin del 5, parte de lo que nos anima, yo imagino que las palabras con las cuales nosotros nos animamos, es que cuando el Señor regrese y seamos llevados al cielo, la idea no es yo voy a ser llevado al cielo para estar con hermanos y hermanas en el Señor que han fallecido, que yo amo, que quiero estar con ellos. Esa no es la idea central. La idea central es en el fin del 4 y en el fin de esta porción, en el capítulo 5, es que estaremos con nuestro Señor quien murió por nosotros. Amén. Y vamos a estar con Él por la eternidad, para siempre. Y eso son cosas que nosotros, los unos a los otros, tenemos que estar hablando de estas cosas. Que cuando estamos desanimados, tenemos que estar animándonos con estas palabras. Sigue, hermano. Permanezcas en las cosas del Señor, porque el Señor no te olvidó. Nuestra esperanza sigue real. Estamos preparados, entendiendo que nuestro galardón es de estar con nuestro Señor para siempre. Amén. Muchas gracias, Bill. Qué consuelo tenemos en la Biblia y en esta porción del libro, de la carta a los tesalonicenses especialmente. Amén. Y lean el libro entero. Lean 1 Corintios capítulo 15, la resurrección, para ver las otras palabras de ánimo que Pablo menciona acerca de estas ideas. Y varios textos, 2 Pedro 3 Sí, 2 y Pedro otros más. capítulo 3 son otras, sí. Bueno, muchas gracias por haber visto el video. Que Dios les siga fortaleciendo.